¿Alguna vez te has preguntado qué tan humana es la marca que consumes todos los días? Te presento Historias de Vida, marcas que inspiran, donde tú haces posible extender una oportunidad de vida. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de Embajadores del Bien. Hey, ¿cómo están mis queridos embajadores del bien? Espero que estén teniendo un día extraordinario. El día de hoy me siento muy contenta y orgullosa de estar acompañada de la abogada Silvana Sandoval. Nada más y nada menos que gerente jurídica de Finlex Consultores. Bienvenida, mi querida Silvi. Muchas gracias, mi querida Kelly. Realmente para mí es muy importante estar en tu espacio y pues claro, quiero felicitar esa valiosa misión que tienes al poder inspirar a más organizaciones y empresas a construir de verdad desde el ser humano. Creo que los valores que tenemos de manera integral, cada individuo puede plasmar una pequeña huella importante en cada misión que cumple una entidad. Así es, mi querida Silvi. Y qué importante lo que acabas de mencionar, porque quiero recordar que este espacio de Embajadores del Bien es justamente para sentar en este maravilloso espacio a marcas realmente humanas que viven un propósito para el bienestar, sembrando amor para cosechar un mundo mejor. Mi querida Silvi, primero agradecerte por aceptar esta invitación maravillosa. Sé que ser un libro abierto, sé que contar como que esta privacidad que tenemos todos no lo puede hacer cualquier persona, y pienso que lo hacen simplemente los humanos que ya comprendieron el por qué sucedió y ser inspiración para toda esta comunidad maravillosa. Bueno, mi querida Silvi, me encantaría hacer una presentación majestuosa, pero me gustaría que puedas indicarme quién es Silvana Sandoval. Bueno, mi querida Kelly, creo que hoy más que nunca estamos en una sociedad en la que tenemos por misión colaborar en transformar circunstancias, y creo que no hay mejor manera que hacerla desde el ejemplo. Y para mí una palabra nodriza es justamente la palabra resignificar o resiliencia. Creo que esas palabras hacen un resumen maravilloso de mi vida. Cuando tú me dices quién es Silvana Sandoval, te puedo decir que me resumen esas dos palabras en el sentido de que a través de cada una de las etapas que he podido transitar en mi existencia, he identificado que el cambio, que el aprendizaje siempre tiene un propósito, y eso me ha permitido conectar con mi misión vital, que en este caso es lograr un derecho más humano y más social en nombre de la justicia. Ay, pero qué maravilla. Cualquiera que la escucha a Silvi dice, está perfecta como para candidata, ¿no? Porque tienes un verbo, tienes una capacidad de conversar, de poder transmitir esa formalidad. Ustedes que están ahí en cámaras la ven, la pueden apreciar, pero créanme que estar sentada al lado de esta mujer tiene una mirada súper seria, pero encantadora a la vez. Entonces, mi querida Silvi, me has dado una introducción súper valiosa de qué es lo que te hace especial, pero ahora me gustaría que me cuentes cómo fue tu niñez, cómo empieza esta historia maravillosa de Silvi. Claro que sí, mi querida Kelly. Bueno, pues yo te puedo contar de Silvana Alexa a los 7, 8 años de edad. Creo que es una edad en la que ya empezamos a construir unas memorias importantes que empiezan a definir nuestros roles y nuestra personalidad. A esa edad, pues yo era una niña que siempre estaba vinculada en los liderazgos del grado, en los liderazgos del colegio, siempre postulando a los concursos de oratoria. Amaba pararme en un escenario, tomar el micrófono y transmitir cosas a otros seres humanos, a mis compañeros, a las autoridades de los colegios, siempre participando en intercolegiales y cuestiones así. Y claro, yo siempre me he soñado con muchas personas delante mío. Si tú me preguntas con esa pequeña intro que me hiciste, hablaste de una misión política. Yo te digo que vivo la política desde una misión social, activista por completo.
Tal vez no me gustaría de momento entrar en nada que tenga que ver con partidismo, pero sí creo en esa democracia participativa que hace un ciudadano muy activo, proponente y que siempre se convierte en gestor de cambio, no solamente de quejas, sino proponiendo soluciones constantemente. Esa soy yo. Es lo valioso. Mi Silvi, ¿qué es lo que te motivó o tú recuerdas en tu niñez que fue, ya me contaste que te gustaba estar con el micrófono y todo esto delante de tus compañeros, ser esa inspiración ya desde muy pequeña, pero ¿qué crees tú quizás de papá, mamá o algo en específico que te influyó, te inspiró, te impulsó a tener esta característica tan linda que acabas de describir? Bueno, mira, las mujeres para mí siempre han sido una inspiración y puedo agradecer a mi madre que siempre ha cultivado la disciplina y la constancia, que siempre ha estado ahí para poner esa semilla de esperanza y de que con cada paso que das puedes llegar a un gran objetivo. Y en segundo lugar, mi padre, ¿no? Creo que al mismo nivel que mi madre, desde otra forma de ver el mundo, él generó mucha seguridad en mí y creo que esa complementariedad entre lo masculino y lo femenino es algo súper fundamental en la formación de un niño. Yo hoy en día tengo un hijo de 11 años y creo que como madre, si yo regreso a ver a mi niña del pasado, lo único que puedo hacer es agradecerle haber tomado esos valores de la feminidad y de la masculinidad, porque eso me hizo más segura, más decidida, más independiente y estar clara en que cada objetivo que yo me proponía me iba a llevar a una gran misión. Y en el caso de mi padre, creo que uno de los temas que más me marcó fue que yo siempre lo vi liderando espacios en su trabajo, siempre era el que organizaba los eventos del trabajo, siempre era el que agarraba el micrófono y estaba ahí para gestar soluciones, siempre líder de organizaciones sociales, asociaciones de empleados y demás. Y creo que eso lo llevo en la sangre, ¿sabes? Porque así como te contaba de chiquita, a mis 7, 8 años, yo me vinculaba ya en los consejos estudiantiles, tomando el micrófono para un concurso de oratoria, conversando con los profesores para ver qué más hacemos para resolver para el colegio. Exactamente lo mismo lo hice en el colegio. Claro, yo nunca quise ser reina del colegio, pero resulta que por esas circunstancias de la vida tuve a esa edad de los 16, 17 años un profesor que me dijo: mira, tú participas muy bien en todo lo que tiene que ver con discurso, oratoria, exponer en clase y ayudar a tus compañeros, pero quiero que este día tú te pongas el vestido y salgas como candidata. Y yo no me gustaba ser reconocida por un tema de belleza física, porque en ese entonces yo creía mucho en que puedo ayudar a mis compañeras a que sobresalgan, que puedo sumar para multiplicar buenas prácticas, pero no necesariamente quería ser la figura con el vestido y la corona. Esta feminidad. Total. Sí, a los 15 años incluso te cuento que yo no tuve la tradicional fiesta de 15 años con el vestido rosado, ¿sí? ¿Por qué esto, mi Silvi? Ahora que eres adulta, ¿has sacado algún tipo de conclusión? Quizás muy inclinada hacia tu papá, no hacia tu mami. ¿Qué es lo Yo creo que tanto mi padre como mi madre me enseñaron a ser decidida y a tomar posición de liderazgo en todos los asuntos que yo me proponía. Pero muchas veces ese liderazgo yo no quería en ese tiempo que se vea como algo superficial. Con el tiempo y a mi madurez te puedo decir que es necesario generar un equilibrio, ¿ya? Es necesario mostrarnos más femeninas, es necesario tomar un liderazgo desde una presencia que identifique que esa mujer valiosa pues también tiene facetas en donde se puede desenvolver con coquetería. Pero en ese entonces, te estoy hablando de mi época de la adolescencia, donde recién estábamos tomando decisiones para formar nuestra personalidad. Para mí ser reina del colegio era algo así como: no me van a creer lo que digo después porque van a decir que lo digo por reina de colegio y no por inteligente. Era un sesgo que yo pensaba que iba a afectar mi seriedad, y luego descubrí que desde la posición de un reinado, que desde la posición de un concurso de belleza, también se puede accionar de manera positiva. Y entonces eso fue rompiendo algunos tabús que tenía mi mente sobre el tema, algunos estereotipos
estereotipos que ni siquiera es porque te lo diga tu papá, que te lo diga tu mamá, sino porque es un estereotipo y constructo social que es errado, por cierto. Ok, ¿y quién piensas tú que lo fue sembrando? Porque en la sociedad puede estar presente y tenemos un montón de tabús o estereotipos como lo acabas de mencionar. Pero ¿qué? O sea, si hacemos un stop ahorita y regresamos un poco en el tiempo, ¿quién fue el que indirectamente te implantó? Bueno, yo creo que es una anécdota muy graciosa, pero en ese momento muy difícil. La persona que estaba delante mío en un concurso era una candidata a reina del colegio, pero que a la vez estaba postulando conmigo en un concurso de oratoria, ¿no? Era un intercolegial y yo le había puesto mucho amor. Recuerdo en ese momento estábamos en el país en pleno asunto relacionado a Abdalá Bucaram y esta cuestión que hubo en el país sobre el gobierno de esa época, y la gente no tomaba en cuenta en serio a quién se paraba delante desde la mirada de las figuras políticas, porque se pensaba que era un show. Mira, en este tiempo, cuando un político se paraba delante de las masas, la sociedad pensaba que se paraba para hacer tal vez un discurso que no necesariamente era serio, sino a veces llegaba a la mofa, a la comparación, estereotipos sociales, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que una niña que está generando su primer espacio de vinculación con las masas, tiene una persona delante que a lo mejor cometió un error y una sociedad que enseguida reacciona con ese estereotipo, a mí me llenó de miedo. Y yo, ¿qué fue lo que pasó, perdón, Silvi? con la candidata esta? Ajá, bueno, ella toma el micrófono y tal vez los nervios le vencieron y dijo algo como muy gracioso en ese tiempo para quienes la escuchaban, pero que fue fruto de su nerviosismo al momento de tomar el micrófono. Me parece que dijo mal el nombre de una fecha histórica del país, de un presidente, y todos se rieron en lugar de solidarizarse, y mi reacción fue ir a abrazarla. Okay. ¿Ya? Pero yo era la siguiente persona en el debate, entonces creo que esto marcó el hecho de que yo piense que tal vez no es lo adecuado estar delante. Mira, ¿sí? Y mira, también los profesores, porque resulta que el comentario cuando regresamos a nuestro espacio académico era justamente, creo que hay que mostrar más seriedad en estos espacios, pero le responsabilizaban a quien está delante, no al público y a los constructos sociales que generan estereotipos. Entonces, esa ha sido una lucha constante en mi vida. Mira que cuando yo hablo de justicia, de llegar a la sociedad con la verdad, yo siempre tenemos que quitarnos de la cabeza tantos sesgos que la sociedad nos va imponiendo o que nos autoimponemos por creencias limitantes. Bueno, y es importante lo que acabas de mencionar y me parece que debemos recalcarlo. El que los profesores hayan emitido la retroalimentación de, ok, es por cómo te miras, quizás la imagen que no fue haciendo este match con lo que ella estaba realizando, pero en realidad no es así. Exacto, no es así. Normalizar el que, de hecho, quiero comentarles algo haciendo un breve paréntesis. Antes de arrancar, yo tengo en ocasiones esto debido a mi enfermedad, de que me trabo o me olvido las cosas. Entonces no es que iniciamos todo maravilloso, todo lindo en este espacio, tenemos pausas activas que son importantes. Pero, ¿por qué sacar a relucir este momento? En que yo podría tranquilamente quizás tomar la actitud de, ay, no puedo, y es que no puedo y me voy corriendo. Pero no, quizás rescatar y que en este momento sí que quizás hay algún profesor, o ni siquiera profesor, papá o mamá, que pasa por estos momentos, más bien inducir y motivar a que es normal y lo pueden hacer mucho. ¿Sabes que en el pasado creo que no se trabajaba tanto el sentido de empatía y de colaboración entre los menores y los mayores de edad? Y creo que ese es uno de los valores más importantes que tiene el ser humano, ¿no? Creo que el sentido de solidaridad y de ponernos en los zapatos de la otra persona es muy importante.
Hoy en día te cuento que he podido trabajar mucho los temas de violencia de género, y dentro de las formas de violencia de género también se encuentra la violencia simbólica y la violencia psicológica. Y a veces como que la sociedad necesita repensar sus estructuras en el sentido de ponernos en los zapatos de quien está viviendo una experiencia y solidarizarnos más que atacarle. Ser empáticos, ¿no? Qué lindo, Silvi, después de este episodio de tu niñez, que vas descubriendo esos dones, ese gusto, también esta empatía, este sentido de justicia que acabas de mencionar. Después, ¿qué pasa con la vida de Silvi? ¿Tus papás son divorciados, son casados, tienes hermanos? Cuéntame un poquito sobre tu vida. Bueno, yo en la adolescencia te puedo decir, y con mis padres, que siempre tuve una interacción muy fuerte. Para mí el hecho de ser innovadora, ser dinámica, trabajar en lo social siempre ha sido algo súper importante. Desde el reinado del colegio que te comentaba, pues empecé a coordinar con otros colegios, pude hacer mucha labor comunitaria, siempre me gustaron los espacios que congregan líderes de diferentes sectores. Estuve en un modelo que era parte de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, de la ALDU, wow. Y recuerdo perfectamente Juan de Dios Parra, que era el representante legal de ALDU en Ecuador, nos conglomeró a jóvenes de entre 15 y 18 años y nos convertimos en un frente de formación, una escuela de líderes muy interesante. Hacíamos pasantías desde esas edades donde tú estás en quinto, en sexto curso. Yo recuerdo a mis 17 años estaba haciendo pasantías en Cancillería, y esta experiencia de ser un jovencito y vivir una pasantía sin ni siquiera graduarte del colegio, para mí fue súper positivo porque aprendí a desenvolverme en varios aspectos y a entender que en la vida uno tiene que estar dispuesto a conocer a las organizaciones, conocer a las personas, adaptarte a los cambios y tratar de hacer el mejor papel el tiempo que dure, así sea un día. Y pues en estos meses que estuve en Cancillería conocí embajadores, conocí muchas personas que me inspiraron el medio internacional. Mira cómo impactan las cosas que tú vives en la adolescencia y que luego te van formando una personalidad. Me apasionaron los idiomas. Mi mamá justamente siempre me motivó al tema de aprender diferentes idiomas. ¿Qué idioma sabes, Silvi? Bueno, yo pues por la inspiración que me generó mi madre aprendí el inglés y me encantan las lenguas romance. Hablo italiano, wow. Y conozco también, digamos, no fluidamente, pero me defiendo muy bien en el francés. Y son las lenguas que en este caso a mí me inspiran, todo lo que tiene que ver con el latín. Y si vuelvo a las esencias ecuatorianas, me encanta nuestra lengua natal y nuestras costumbres andinas con nuestra lengua que no solo es el español, sino también lo que proviene del indigenismo local, el quichua. ¿Hablas quechua? Comprendo, no lo hablo a la perfección, pero sí comprendo varias palabras. Me he preocupado por estudiar mucho de la cultura andina y es apasionante realmente. ¡Ay, qué maravilloso! Yo, bueno, mi familia es más allá de italiano, ruso, inglés, pero hasta ahí. O sea, no sabía y no había tenido la oportunidad de compartir con alguien más que tenga tanto conocimiento, así que me siento súper honrada por eso, Silvi. Bueno, pero eso tuvo sus altos y sus bajos, te cuento, porque a los 15, 17, 18 años tú lo que tienes alrededor tuyo es algunos jóvenes que quieren la fiesta y tú también quieres ir a la fiesta, pero te toca salir del colegio directo a la siguiente clase, entonces es un tema de sacrificio también. Sin perjuicio de lo cual también me encantaba bailar, cantar. Aquí donde me ves yo era una coreógrafa que no llegó a ser coreógrafa, pero que me encanta bailar, me encanta la salsa. Y pues eso lo fui desarrollando poco a poco. Tal vez no llegué a ser coreógrafa, bailarina, cantante, pero creo que la vida me ha dado unas oportunidades maravillosas y pues cuando puedo siempre practico esos hobbies. Silvi, en el colegio, porque todo, o sea, pinta que fuiste una hija ejemplar. Ah, ¿sí? No pero fue así. ¿Cuáles son, justamente esos momentos en los que tú dices, ay, como para que el joven que te está observando en este momento pueda sentirse identificado y decir, ok, o sea,
esa figura que ahora todos dicen, wow, qué aspiracional, qué perfecto. Pero a ver, no es así. Tenemos que pasar por muchas cosas para llegar a ser este modelo de mujer extraordinaria que tengo aquí. Entonces, me gustaría que me cuentes cuáles fueron esos momentos oscuros, ¿sí? Que costaron. Muchos. Mira, para empezar, en la época de la adolescencia mi padre viajaba mucho. Él era funcionario de la Contraloría General del Estado y siempre le delegaban asignaciones en provincia. Mi madre era quien mayoritariamente de lunes a viernes estaba con nosotros hasta que el fin de semana llegara mi padre. Y como mi madre siempre nos dio mucha independencia, pues ella nos decía, si tienes buenas notas, tienes la oportunidad de tomar tus decisiones para poder compartir con tus amigos, tus actividades, tus fiestas. Entonces, sí me tocó también aquella época en la que de pronto como dicen hoy en día, me desboqué en la adolescencia y me encantaba bailar. Y cuando te digo que me encantaba bailar, pues a muy temprana edad también salí de pronto a fiestas o lo que llamábamos los jóvenes en ese tiempo, a caídas. Y ahí encontré pues a mi primer romance, mi primer novio. A los 17 años tuve mi primer novio, pero creo que esa experiencia fue la primera que tuve que resignificar en mi vida, ¿no? Yo le agradezco y compartí cosas maravillosas con él, pero esa relación que duró más o menos 3 años también me dejó un duelo súper fuerte, ¿no? ¿Qué pasó aquí, mi querida? Mira, yo creo que siempre fui una chica súper decidida, pero también hasta cierto punto la adolescencia fue mi etapa de rebeldía, ¿sí? Cuando te digo mi etapa de rebeldía, digamos que yo abusaba que tenía buenas notas en el colegio y pues me dediqué a salir mucho también, a pesar de que tenía estos estudios extracurriculares de idiomas, de inglés, francés. Buscaba la manera de también estar con mi otra parte, ¿no? Con mi lado adolescente, el de la fiesta, el de poder disfrutar de la vida de colegiala. Y ahí en esa relación pues creo que viví los primeros momentos en los cuales me desvaloricé, los primeros momentos en los cuales tal vez empecé a consumir alcohol. Y donde pude haber perdido el enfoque. Y cuando te hablo de duelo es porque era la primera vez que como adolescente yo me enamoraba y pues fue la primera vez que tuve que resignificar una traición, ¿sí? Fue la primera vez que entendí que si yo no me daba valor, la otra persona tampoco lo haría. Y al final ese ha sido un aprendizaje constante en mi vida. Y te digo constante porque solo cuando tú trabajas tu salud emocional, solo cuando tú trabajas tu esfera espiritual, puedes decir que las elecciones que haces de pareja son saludables. Entonces en esta etapa de la adolescencia es en donde estás construyendo no solamente a la figura académica que brilla, que va a ser un gran profesional, sino que estás construyendo las bases fundamentales para que los adolescentes tomen buenas relaciones sobre lo que quieren vivir como pareja, como familia, sobre cómo van a interactuar a nivel social. Y te puedo decir que el tal vez no manejar bien esta esfera de mi autoestima saludable desde la etapa de la adolescencia generó algunos quiebres en mi vida. ¿Qué pasó, Silvi? ¿Qué pasó? Quiero que retrocedas y estés, porque siempre pasa. Tenemos un día que lo recordamos como que fuera ayer. Quizás cuando, no sé, o sea, te habló tu papá, algún lugar en específico, momento específico que tú dijiste, estoy tocando fondo, no me estoy valorando, no me estoy queriendo, ¿me lo puedes compartir? Claro, yo creo que fue cuando ya entré a la universidad y pues en el primer año de universidad estaba estudiando en la Católica. Seguía una carrera que se llamaba Lenguas Aplicadas a las Relaciones de Intercambios Internacionales, un nombre larguísimo. Justo en ese tiempo recuerdo que habían muchas como protestas porque la gente estaba inconforme con el gobierno de esa época y yo decidí no acudir a la universidad completo, digamos, me fugaba algunas materias y estaba desenfocada. Creo que parte de eso era no manejar bien mi relación de pareja con la persona que en esa adolescencia que terminó esa relación a los 18, 19 años.
Donde te digo que yo reflexiono fue porque yo me di cuenta que él no solo que estaba consumiendo alcohol, sino que él estaba ya de pronto en otra sintonía. Mientras yo estudiaba en la universidad, él estaba en otro tipo de actividades que no le edificaban. Y ahí pues dije, no, pues... ¿Consumo de drogas? No estoy segura si consumo de drogas, pero sí conflictos, ¿no? O sea, peleaba con personas o de pronto no estaba tomando decisiones en su vida. Y por más que yo le quisiera, sabía que no era algo que yo quería vivir y me alejé. En tu vida. Qué bueno lo que acabas de mencionar, y yo creo que eso sería una alerta súper importante que tú como joven o usted como mamá o papá podamos saber identificarlas, sí, y tener este caso como inspiración para que tengamos no una consecuencia negativa. Y Silvi, ya una vez que pasa y logras todo esto maravilloso a nivel universitario, ya en tu adultez te enamoras, te casas, tienes hijos, no hijos, coméntame ya un poco eso y cuál es la historia que más marca en tu adultez. Bueno, cuando llego a edad adulta realmente pasan muchas cosas. Para empezar, así como estaba en este primer ciclo de los 18 años, como identificando qué mismo quería hacer de mi vida y tomando decisiones sobre cortar lo que no me edificaba, con todo el dolor del alma me alejé de esa persona y creo que fue lo mejor para los dos. Hoy en día él es un buen ser humano, es una persona que tiene una empresa, que sale adelante, que trabaja, que está muy bien. Y yo también pues pude salir adelante. Creo que hay relaciones que tú sabes que no te van a sumar y que soltando ganas más, y creo que así fue. Luego, cuando... Estamos hablando de la relación que tuve a nivel de adolescencia para pasar a la adultez. Okay. Ajá. Cerrado ese ciclo, yo llego ya a mi primer trabajo. Sí, que fue maravilloso, y creo que esa experiencia me permitió ser muy creativa, resignificar muchas cosas. Cuando yo llego a mi primer trabajo era una agencia de eventos, se llamaba, no le voy a dar la publicidad, pero es una agencia muy grande aquí en el país actualmente. Yo llevaba la agenda de la persona relacionista pública, perdón, fui su asistente. Y me ayudó a entender cómo funciona el mundo de la organización de espacios, de eventos. De ahí llego a la consultoría jurídica, mi primer trabajo en el ámbito legal. Okay. Y fue maravilloso porque yo empecé como pasando los cafés, pasando las hojas, o lo que le llaman en mi profesión de chasqui judicial. Ay, miren qué lindo lo que acaba de decir Silvi, porque yo no sé si a ti te pasa, Silvi, pero he escuchado jóvenes, digo jóvenes porque yo ya soy y ya estoy pasando por ahí la edadcita de los millennials, pero te dicen, no, y yo, ¿por qué me voy a ir a hacer esa pasantía si no me pagan? Y yo, ¿por qué? Yo me quedo asombrada. ¿Sabes por qué, Silvi? Porque yo me acuerdo que los primeros años yo me iba a trabajar sin que me paguen, pero mi paga era la experiencia. Entonces, qué maravilloso lo que acabas de mencionar tú, en que es importante así, o sea, empezar pasando estos cafés. Me imagino que ibas ya absorbiendo conocimiento. Y mira que fue un cambio drástico, porque la persona que me dio mi primer trabajo en esta agencia, que no voy a decir el nombre, que hasta recuerdo a mi jefa de ese tiempo, me enseñó mucho sobre relaciones públicas, me hacía vivir como en una burbujita donde ella me cuidaba y yo le ayudaba, ¿no? Pero cuando yo paso al mundo jurídico, mi jefa, que el día de hoy le agradezco, gracias Malosita Laspina, tú formaste realmente un Porsche, pero en ese tiempo la sufrí. El chasqui judicial, el asistente jurídico normalmente es un chico que está apenas empezando sus años de universidad, y pues yo recuerdo con claridad que ella me decía, tienes 50 centavos, 25 para el regreso y 25 para poder acudir a ese lugar. Y claro, mucho capital, te dan lo justo para los buses, y como que adaptarte al cambio y saber qué es lo mejor que puedes hacer por tu vida para ganar experiencia, pues yo me guardé las formas,
Porque hay algo que yo destaco de mi papá y que si tú me preguntas, otra de las cosas que yo destaco de mi familia es que mi papá fue un hombre muy humilde, ¿sí? ¿Sencillo o humilde? Muy humilde. Él era un niño que a los 13 años limpiaba zapatos. Mi abuelita, la madre de mi papá, era una mujer humilde que luchó por educar a sus hijos. Y claro que viviendo sola pudo sacar adelante a sus 3 hijos. Bueno, uno de ellos falleció, pero creo que esas historias de nuestros padres lo que hace entender cuando tú ves el crecimiento que tuvo tu familia en base a trabajo, constancia, esfuerzos, no por un apellido, no por una condición socioeconómica, sino a base a decisión y trabajo. En lo personal a mí siempre me ha hecho ver el mundo de una manera en que si yo trabajo y acciono constantemente por lo que quiero lograr, realmente sucede. Y ese ejemplo es lo que me permitió en mi primer trabajo entender que yo tenía que estar dispuesta a empezar desde abajo, y eso implicaba ser trainee, chasque judicial o como le quieras llamar. Aceptar que muchas veces no estamos de acuerdo con lo que nos dicen nuestros jefes, pero que cuando estamos empezando y no tenemos experiencia, tenemos que dejarnos guiar, tenemos que soltar ese estereotipo de que mi papá sí me da para tener un carro, de que mi papá sí me da para pagar una universidad privada, y más bien tratar de esforzarnos por poner lo mejor de nosotros en ese espacio, en esa pasantía, y lo mejor que pueden ganar, chicos, es experiencia. Yo creo que hoy en día las nuevas generaciones, una de las cosas que adolecen es de no tener resiliencia, de no aceptar un no. Y muchas veces esos nos que nos hacen sufrir o esas cosas que no comprendemos nos están enseñando a formar un carácter, una personalidad, para que nunca te frustres y te quedes detenido, y que si vives una frustración aprendas a mirarla a los ojos delante de ti, a abrazarla, a comprender que es un aprendizaje para seguir adelante. Entonces, eso es lo que a mí me pasó en ese lugar, que fue mi primera experiencia jurídica. Terminé quedándome casi 5 años, toda mi carrera de universidad. Y fue una escalera maravillosa porque el chasqui judicial, que pues la jefa en ese entonces todo el tiempo le regañaba. Yo recuerdo los escritos, solo faltaba que salga sangre. Yo me acuerdo que yo tenía un tic gráfico, y es que siempre pues cuando hacía una redacción no tenía buena puntuación, y mi jefa siempre con esfero de rojo. Luego ya vino el control de cambios en el computador, pero cuando empezaba era esfero de rojo y la hoja de verdad sangraba, ¿no? Entonces, esto me ayudó mucho a cuidar esas formas, esos detalles y palabritas, ¿no? Yo recuerdo que en ese entonces el mayor desafío era adaptarme a trabajar con gente que no era jurídica. Nosotros éramos un departamento legal dentro de una gran firma de consultoría que tenía sede en Quito, en Lima, en Bogotá, en Guayaquil, y estar dispuesto a adaptarte a que en algún momento tienes que ir a un cliente, a otro, viajar, y saber que se trabaja por objetivos, no por horario. Muchas veces yo tenía que salir a mi universidad, tenía clases de 7 a 9, de ahí entraba al trabajo y lo cumplía hasta las 5:30 de la tarde, y salía volando a mis clases de 6 a 10 de la noche, porque yo era una estudiante de pensión diferenciada, era una estudiante que estudiaba con beca, y que el resto de lo que no tenía, del valor que tenía que cubrir su universidad, pues tenía que pagarlo con mi trabajo. Entonces, eso sí le da mucho valor a un profesional, ganar experiencia en base al esfuerzo. ¿No? Y súper bien dicho, la palabra especial que la define a Silvi, resiliencia, con todo lo que les acaba de comentar. Mi Silvi, ¿hay algo que después de todo lo que hemos conversado te hace estar acá? Y es que nos puedas compartir tu caso de sobreviviente a cáncer. Ah, sí, bueno, eso es algo maravilloso, y creo que... ¿Cómo fue ese día en el que tú te descubriste, te tocaste quizás? ¿Puedes contarme cómo fue este desarrollo? Bueno, el cáncer normalmente la sociedad lo relaciona con muerte, ¿sí? Y creo que eso es algo que tenemos que nuevamente como estereotipo sacarnos de la mente. Hoy en día la ciencia ha evolucionado mucho, y las personas que vivimos el cáncer, yo creo que tenemos muchas oportunidades
de resignificar las circunstancias y tenemos muchas oportunidades de salir adelante siempre y cuando queramos vivir. Cuando yo vivía tanto el día del diagnóstico como todo el tiempo que me ha tocado trabajar esta situación en mi vida, creo que identifiqué que la mayor causa de muerte es querer morirse, de verdad. O sea, más que la enfermedad, es la depresión, el aislamiento, la falta de herramientas de espiritualidad, de salud emocional y esa condición que desde la sociedad te va limitando, ¿no? Entonces creo que es lo primero que tenemos que sacar de la mente de un paciente que vive el cáncer. El cáncer se vive con muchas de estas herramientas para poder salir adelante. A mí me lo detectaron en el año 2019, en un momento en el que yo estaba todavía casada y fue muy difícil. ¿Cáncer a qué área de tu cuerpo? ¿Cómo inició esto? ¿Te tocaste? ¿Cómo fue? ¿O fueron exámenes en los que... ¿Cómo fue ese día? Verás, hoy en día yo hago una relación muy estrecha entre lo que significa el cáncer o cualquier enfermedad con la vida emocional, ¿sí? Yo a lo largo de mi vida le di mucha prevalecencia a mi desarrollo profesional y académico. Fui la persona que se esmeró demasiado por construir cosas en el mundo profesional más que nada. Y esa entrega me permitió construir grandes logros. Pasé de ser consultora a ser funcionaria judicial. Me encantaba el litigio estratégico, entonces me vinculé en la función judicial a ser secretaria de juzgado, defensora pública y luego fui agente fiscal por más de 11 años de mi vida. Dentro de estos 15 años pues yo me caso. Y el momento en que me caso, tal vez yo no tenía herramientas de salud emocional adecuadas. Viví una época maravillosa que le agradezco. Sin embargo, ya cuando pasa el tiempo y llega la separación, yo no sabía cómo manejar el duelo. Una separación no sucede de un momento al otro, es paulatina. A veces vives la separación dentro de tu misma casa, estás conviviendo con la persona, pero la falta de herramientas de salud emocional hace que existan muchos conflictos. Al final, la falta de comunicación, la falta de compartir, la falta de entender que los valores de una persona tienen que ser muy analizados para poder compartir de mejor manera y sobrellevar de manera igualitaria qué es negociable y qué no es negociable en una relación. Tiene que estar definido desde el momento en que escoges a tu pareja y esto es antes de... ¿Qué no es negociable? Para mí... Para ti y lo que... Porque entiendo que esto fue una causa, ¿sí? Del por qué tú estabas inestablemente emocional. Sí, mira, hoy en día yo hago una reflexión. Hombres y mujeres tenemos que asumir nuestra responsabilidad de parte. Y muchas veces no se trata de una persona o de otra. Yo creo que se trata de entender que lo primero que tenemos que hacer para elegir una pareja es construir nuestra mejor versión. Y si tú careces de autoestima saludable, si tú te construiste, como me pasó a mí, solamente en el ámbito académico, solamente en el ámbito profesional, pero resulta que el momento de elegir a tu pareja, tal vez no compartías valores, tal vez no compartías ese norte que te va a llevar a ser realmente un equipo, vas a tener en un momento lo que la Biblia llama yugo desigual y la persona se va a ir a otro lugar en el que tú no compartes y no es negociable el poder continuar con esa persona. Entonces, en mi caso, el respeto es un valor fundamental. Pero también tengo claro que parte de que una persona te respete es que tú mismo te des valor. Entonces creo que el momento en que me di valor fue justamente tomar la decisión ya madura de separarnos, pero no fue fácil. Como les pasa a muchas mujeres, mira, como les pasa a muchas mujeres, yo también luché por el estereotipo. O sea, luché durante más o menos de los 6 años aproximadamente que estuve casada. 2 de ellos fue una lucha por tratar de conservar el matrimonio, en donde estábamos bien a ratos, otros ratos no estábamos bien. Es difícil hablar de estos temas, pero es necesario decir que las relaciones se eligen día a día,
que el respeto se debe construir día con día y que la comunicación es un vínculo fundamental para conocerte en esa evolución que vas teniendo como ser humano. Entonces, si esto falla y de verdad encuentras cosas con las que no vas a compartir de largo plazo, hay que hablarlo, hay que ser honestos, hay que decir la verdad y enfrentar las cosas y decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir contigo y tener una separación lo más armoniosa, pero en mi caso no tuvimos ese momento adecuado. Pero en la madurez que hoy tengo, yo agradezco al final que eso me permitió entender qué me faltaba a mí. Creo que esa persona también entendió lo que le faltaba a esa persona y hoy en día tenemos un hijo excelente, con valores seguro y que es amado por sus dos padres, ¿no? Mi Silvi, ¿crees que el empezar a respetarte, no solo a nivel físico, también psicológico y tener la conciencia de amarte, ¿sí? No solamente en el ámbito profesional, sino también emocional, en tu ser, tuvo algo que ver con que seas sobreviviente al cáncer? Claro que sí, mira, ese ha sido realmente un aprendizaje transversal porque siento que el mal manejo de mis emociones me llevó a una frase que a veces se escucha pero que no la comprendemos de nuestro día a día. El cuerpo habla lo que el alma calla. ¿Sí? Hay un autor que se llama Bruce Lipton que habla sobre la biología de las creencias y él habla sobre cómo los entornos en los que vive un ser humano, que puede ser tu núcleo familiar, mira qué importante es elegir bien a tu pareja, tu núcleo familiar puede generar una predisposición a que tú somatices en tu cuerpo algún tipo de manifestación que se puede llamar enfermedad. En mi caso, el mal manejo de emociones, el vivir una etapa de ansiedad, el vivir un tiempo de tristeza, porque tal vez la exitosa, comillas, abogada que tenía que ser fiscal en ese tiempo, no estaba drenando sus emociones, estaba luchando contra la delincuencia y en el trabajo no habían herramientas de seguridad y salud ocupacional, al contrario, tenías que trabajar 24/7 y siempre estar firme y con la cara lista para operar en circunstancias de ir a visitas carcelarias, de viajar por todo el país, situaciones que hoy en día afectan mucho a los funcionarios judiciales y que no se trabaja en esta esfera de la salud ocupacional, que es tan importante, de la salud emocional. Estás cargado con 5,000 casos, estás cargado de operativos, pero nadie se preocupa por qué pasa por el bienestar emocional del funcionario público. ¿Cómo has manejado esta situación con tu hijo? Con todo lo que me acabas de mencionar, ¿cómo manejas esa energía de madre, de feminidad con tu hijo? Porque, o sea, hay que decirlo, a veces es complicado. O sea, no, sí. Mira, yo hoy en día agradezco mucho porque siento que todos estos factores, ¿no? El de pronto hacer la reflexión de que tú tienes que generar el autocuidado, que pueden haber factores externos, ¿no? Esos factores están en tu núcleo familiar, en tu trabajo, en tus ocupaciones del día a día, pero que tú eres la única que elige cómo edificar mejores prácticas diarias, cuerpo, mente, espíritu, para estar bien contigo, te va a llevar a una buena relación con los demás seres humanos. Es decir, no es culpa de nadie. Tú eres la que tiene que generar el autocuidado necesario e identificar con claridad tus no negociables para tomar buenas decisiones sobre tus relaciones. En el caso del cáncer, hoy en día, gracias a Dios, estoy sana, estoy mejor. Dicen que el cáncer es una enfermedad que no se cura, pero yo te puedo decir que hoy en día tengo la mejor calidad de vida. Para eso he tenido que romper patrones, sesgos, estereotipos de todo tipo. Para empezar, las relaciones que no me edifican se fueron de mi vida. Chao. Para continuar en el ámbito laboral, si algo no está dándome un bienestar integral, también tuve que romper con eso. Y en el ámbito personal, el tiempo de calidad con la familia vale oro. Y eso es algo que hoy en día la sociedad de exitosos de espejo no lo miran. Silvi, tú nos puedes contar el día. A mí me encantó, la anterior semana Silvi subió una fotografía en donde está toda guapísima, elegante,
sin cabello, completamente sin cabello, ¿sí? Me encantó y adoré esa fotografía porque significa muchísimo. O sea, al ver una mujer sonriente, que luzca, sí, esa fortaleza, esa sabiduría, eso no tiene precio, ¿sí? Entonces, Silvi, yo quiero que tú me cuentes cómo lo viviste o cómo fue ese día en el que te viste al espejo sin cabello y cuál era tu temor más grande, quizás no compartir o no ver un futuro junto a tu hijo, junto a esos seres queridos que tú dices que son momentos oro que tenemos y no lo sabemos apreciar. Sí, mira, para ese entonces, cuando yo vivía, aquí donde me ves, yo me creo Will Smith. Okay. Soy leyenda. Okay, está bien. Y lo digo porque creo que luego de 3 cirugías, radioterapia, quimioterapia y vivir un tratamiento oncológico del que pensé que no iba a salir adelante, lo que he construido es más autoestima saludable, más posibilidades de mirar la vida como este momento que tenemos ahora. El aquí y el ahora construye la mejor versión de nosotros. Disfrutar aquí esta entrevista, disfrutar el legado que tú puedes dejar en el mundo. Yo entendí que la profesión o el servicio que tú brindas no tiene que ser solamente un tema de lucro, no tiene que ser solamente un culto hedonista para decir que cumpliste una meta tú individualmente, sino que tiene que estar al servicio de construir un mundo mejor. Ese es mi mood actualmente y te puedo decir que esa mujer que estaba calvita con la fotografía. ¿Cuál fue tu mayor miedo al verte al espejo así? Verás, el día que yo más temor tuve fue el día que tuve que raparme. La razón por la que me rapé fue porque estaba perdiendo mi cabello como si fuera alopecia por mechones grandes luego de la 4ª quimioterapia. El tratamiento iba a ser mucho más largo y entonces cuando yo me miro al espejo y veo que mi cabecita tenía huequitos y que además en la noche no podía dormir, son cosas que a veces la gente no te cuenta del cáncer, pero duele que se te caiga el cabello, el folículo está súper sensible y cuando yo ponía mi cabecita en la almohada, no solo se me caía el cabello, sino que no podía dormir con comodidad. Entonces yo no quería sacrificar este momento tan importante que tenemos los seres humanos para aportar a nuestra salud, que es el sueño, y me rapé. Quien estuvo tomando mi mano el día que me rapé, lo poco que me quedaba de cabello, fue mi hijo. Él fue tan o más valiente que yo porque me acompañó. Yo tuve que vivir mi proceso oncológico de la mano de mi hijo. En ese tiempo yo vivía sola con mi hijo. Afortunadamente tuve mi padre y mi madre que también fueron una esfera fundamental de apoyo para que mi hijo se sienta seguro. Ellos fueron a ayudarme luego. Y creo que esta parte de mi vida se convirtió en algo fundamental y que esa mujer del espejo a la que yo veía, en lugar de sentirme abochornada, hoy lo cuento con absoluta libertad porque creo que esa mujer del espejo me enseñó que solamente deconstruyéndome podía volver a construir. Mira, mi animal insignia es el águila. Y la razón por la que me encantan las águilas es porque las águilas se despluman para volver a volar más alto. Y así me siento hoy. Maravilloso, Silvi, gracias por compartirlo. Aunque no crean, estoy ahí como que trato de sacarle un poquito más a mi querida Silvi para que nos pueda compartir. Pero yo pienso y respetamos mucho el que se quiera mantener una postura mucho más formal, pero sí me gustaría aprovechar este espacio y que le hables a esas mujeres maravillosas, a esas águilas, las vamos a nombrar así, a estas águilas lindas que quizás si estás pasando por un proceso oncológico o estás recibiendo una noticia o tienes alguna otra enfermedad quizás neurológica, acá una candidata que está acá sentada, ¿qué mensaje le das? ¿Qué mensaje le das? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le dices? O sea, a esta como mensaje final también. Yo creo que volvemos a la palabra matriz, que es resignificar y resiliencia. Son sinónimos.
Y la razón es que muchas veces nos enfocamos en el problema más que en la solución. A las personas que están viviendo un cáncer, yo lo que puedo recomendarles, o cualquier enfermedad, es busquen dentro de su espiritualidad, de su mundo emocional, busquen esas respuestas dentro de ustedes, porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos duelos y dolores guardados dentro de nosotros. Dejen de culpar afuera, porque al final todas las personas tienen un aprendizaje. Yo hoy en día te puedo decir que a pesar de todas las adversidades, creo que ese tiempo que parecería el más desafiante es el que formó la mujer de servicio, de decisión y de valor que hoy miras aquí delante. Y es súper importante lo que me ha pasado en la vida, porque yo dejé todo y me desplumé. Si tuve que dejar una pareja que a lo mejor no nos comunicábamos bien y terminar eso para vivir mejor, lo hice. Si tuve que dejar un trabajo y una carrera en un mundo que pensé que era el que me iba a mantener, y tuve que tomar decisiones drásticas, lo hice. En la vida uno tiene que estar dispuesto al cambio y a la innovación. Tiene que estar dispuesto a velar por la primera esfera fundamental que tiene el ser humano, que es el yo. A partir de que tú construyes bien tu esfera del yo, en cuerpo, mente y espíritu, todas las demás esferas de tu entorno empiezan a funcionar mejor en todos los ámbitos de tu vida. Por eso es que las mujeres que viven duelos, que penosamente han sido víctimas de delitos, como los delitos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, tienen que pensar mucho, no solamente en estas valiosas herramientas que tienen las leyes para proteger sus derechos, sino también tienen que pensar en que lo más importante es puedan abrazarse, puedan mirarse al espejo, reconocer su valor, trabajar su autoestima saludable para tomar mejores decisiones. Y pues resignificar circunstancias significa también perdonar, ¿sí? Esto no nos hace bien. Es un trabajo súper duro el de llevar un dolor en el corazón, pero tenemos que perdonar. Creo que eso es lo más importante. Cuesta un mundo, pero tenemos que salir adelante con el valor que como mujeres, como madres y con el ejemplo que queremos dar a nuestros hijos para que sean capaces de desafiarlo todo, de salir adelante y que las nuevas generaciones aprendan de eso, que somos como águilas que podemos deconstruirnos para volver a volar. Ay, qué lindo, maravilloso. Ahí yo quiero un aplauso, por favor, para esta mujer maravillosa. Y para ir cerrando, les va a mencionar en dónde la pueden encontrar a mi querida abogada, ¿sí? Y qué servicios ofreces. Muchas gracias, mi querida Kelly. Bueno, en medio de todo este proceso de transición, cuando yo salgo de la función judicial, me doy cuenta que tenía que volver a la consultoría donde todo empezó. Pero esta vez la misión de servicio es mejorar las prácticas de las organizaciones dentro de Finlex Consultores, que es la marca en la que actualmente tengo una gerencia jurídica y que ha sido un sueño desde siempre. Antes lo hacía solo desde el mundo de la capacitación, porque siempre he estado formando profesionales. Tenemos un eje de capacitación y especialización en diferentes formaciones ocupacionales. Sin embargo, ya cuando renuncio a la función judicial, esta empresa que se llama Finlex Consultores se dedica a la consultoría integral. Actualmente estamos trabajando con socios estratégicos en 3 lugares del mundo. Nos hemos enfocado en todo lo que tiene que ver con la innovación jurídica. Queremos construir y aportar a que los abogados tengan prácticas diferentes, disruptivas, que cuenten con medios tecnológicos también, que en las empresas puedan implementar transformación digital. Tengo un socio maravilloso en Medellín que pues está capacitando muy fuertemente a los negocios y a las empresas sobre utilización de blockchain, smart contracts. También ciberseguridad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. En mi caso estoy actualmente trabajando como empresa en la prevención de cibercrimen, todo lo que es violencia digital, todo lo que tiene que ver con hackers, con todo lo que tiene que ver con phishing, obtención de información en espectros digitales.
Y pues mi misión social, que también es accionar a través de las organizaciones sociales. Yo tengo una fundación. Violeta, ¿no? Tenemos un canal digital que se llama Conexión Violeta, que les invito a conocer. Trabajamos ahí fortaleciendo la ODS número 5, la de equidad de género. Acción en Mujeres Reales, también el tema de prevención de violencia y desarrollo de la mujer y la familia como modelos de desarrollo económico. En resumen, nosotros como Finlex Consultores y pues yo a título personal estamos convencidos del objetivo 17 de los objetivos del desarrollo sostenible, que tiene que ver con alianzas por el cambio. Creemos fuertemente que los liderazgos son mucho más potentes cuando se complementan entre organizaciones y entre personas. Y hoy en día, pues sí hemos construido de a poquito una práctica más internacional, es gracias a que hemos comprendido que debemos dejar de competir y empezar a complementarnos. Y por eso también felicito tu intención de crear este espacio, porque creo que las nuevas vocerías tienen que estar para eso, para construir propuestas que permitan crear mejores seres humanos. Me encanta el título de Embajadores del Bien, quiero felicitarte eso porque a mí en lo personal me encanta que la gente genere un mensaje positivo y que pueda ser ejemplo para que las nuevas generaciones basen los nuevos modelos de negocios y las prácticas en las estructuras organizacionales, pensando primero en el ser humano. Te felicito, Kelly. Muchísimas gracias, Silvi, y nuevamente agradecerte por la generosidad de brindarnos tu historia, tu inspiración. A mi querida Silvi la pueden encontrar en redes sociales, ¿sí? En Instagram como abogada Silvana Sandoval, ¿sí? Me corriges por favor si estoy. Y en algún otro medio que te puedan encontrar. Bueno, quiero invitarles a conocer nuestros servicios como Finlex Consultores en www.finlexconsultores.com. Como les digo, nosotros trabajamos mucho los temas de objetivos del desarrollo sostenible, trabajamos con empresas privadas, públicas, organizaciones internacionales, y sí me parece súper importante que puedan conocer nuestros canales y redes sociales como Finlex Consultores. También, si quieres visitar y conocer un poco más de mi perfil como ser humano y ese servicio que siempre me motiva a conectar con más personas, @SilvanaAlexaSandoval_S en Instagram. Súper, muchísimas gracias, Silvi, te agradezco un montón y no quiero dejar pasar esta oportunidad para pedirles que sigan compartiendo el contenido. Estamos avanzando. En enero estuvimos con un alcance de 300 personas, actualmente ya somos 1.200 personas que están visualizando todos los canales, así que estamos haciendo un buen trabajo. Sigamos sembrando amor para cosechar un mundo mejor y nos despedimos. Que tengan un lindo y excelente día. Chao. Chao.